Y vamos a estar viendo entonces el tema de dependencia e independencia lineal. ¿Okay? Bueno, si nosotros tenemos un conjunto de vectores, vamos a decirle V1, V2, así hasta Vn, ¿sí? Si tenemos nosotros un conjunto de vectores en un espacio vectorial, ¿a qué me refiero con esto? A que todos los vectores tienen la misma característica. Por ejemplo, todos son vectores de 3×3, o todos son matrices de 2×2, o todos son polinomios de segundo grado, o cosas así, ¿no? Entonces, se va a decir que estos vectores van a ser linealmente independientes si existen n escalares tales que se cumpla lo siguiente: C1V1 más C2V2, así hasta CNVN es igual a 0. ¿Alguien me puede decir esta parte a qué corresponde? O sea, en esta ecuación, en esta igualdad, el lado izquierdo, ¿qué es? Pues esto es una combinación lineal, ¿no? O sea, es el concepto que estuvimos viendo. Entonces, vamos a decir, ahorita me equivoqué, perdón, vamos a decir que estos son linealmente dependientes, ¿sí? Si esto se cumple, o sea, si yo puedo plantear una combinación lineal de manera que todos los, la suma de todos los vectores multiplicados por un escalar me dé el vector 0. Si los vectores no son linealmente dependientes, entonces se dice que son linealmente independientes. Linealmente independientes. ¿Sí? Entonces, por decirlo de otra manera, los vectores van a ser linealmente dependientes, ¿sí? O sea, perdón, van a ser linealmente independientes si esta ecuación se cumple únicamente para los valores triviales de C, es decir, C1 es igual a C2, es igual a C3, así hasta Cn, y todos son 0. ¿Ok? Entonces, si esta ecuación yo la puedo resolver con alguna de las Cs distinta de 0, decimos que los vectores son linealmente dependientes. Pero si la única manera de resolver esta ecuación es que todos los vectores sean, que todos los escalares sean 0, entonces decimos que son linealmente independientes. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con la dependencia y la independencia lineal? O sea, ¿qué significa este concepto? Sí, significa que puedo yo hacer una combinación lineal, igualarla a 0 y pues ya ver cómo se soluciona, ¿no? Pero ¿qué significa en realidad el concepto de una dependencia o independencia lineal? Básicamente significa que hay un elemento, vector, polinomio, matriz, como ustedes le quieran decir, que depende de otro. ¿Sí? Que de alguna manera se puede crear a partir del otro. Vamos a pensar nosotros en los colores. Habíamos dicho que existen los colores primarios, que eran el rojo, el azul y el amarillo. Estos colores serían colores linealmente independientes, porque ninguno de ellos se puede crear a partir de los otros, ¿sí? O sea, yo no puedo formar el rojo utilizando el azul y el amarillo, no puedo formar el azul utilizando el rojo y el amarillo, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, estos colores serían linealmente independientes. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos se puede crear o se puede generar a partir de los otros. Pero luego entran lo que son los colores secundarios, el verde, el naranja y el violeta. ¿Sí? Estos colores serían colores linealmente dependientes porque, por ejemplo, el verde
pues lo podemos generar a partir de otros dos colores, ¿sí? O sea, el verde no se crea por sí solo, sino que sale o se genera a partir de otros dos. Entonces, quiere decir que el verde, con respecto al azul y al amarillo, pues es un color linealmente dependiente. ¿Sí se entiende esto? La independencia lineal significa que un elemento, color, vector, matriz, polinomio, lo que ustedes quieran poner, pero que un elemento no se puede generar a partir de los otros elementos en el conjunto. ¿Ok? Entonces, hablando numéricamente, podemos tener lo siguiente. Tenemos nosotros estos dos vectores. Tenemos 2, menos 1, 0, 3. Y tenemos menos 6, 3, 0, menos 9. Estos son vectores en R4, ¿sí? Tienen 4 dimensiones. Ahora, ¿notan ustedes alguna similitud entre el vector 1 y el vector 2? Ambos tienen 0. Ambos tienen 0 en la posición 1, 3, ¿es cierto? ¿Qué otra cosa? Si el vector 1 lo multiplicas por menos 3 al vector 2. Así es. Entonces, si el vector 1 lo multiplico por el escalar menos 3, voy a obtener el vector 2. Quiere decir que el vector 2 lo puedo generar a partir del vector 1. Esto quiere decir que estos dos vectores son linealmente dependientes, ¿sí? Porque uno se crea a partir del otro. También podríamos decirlo de esta manera, ¿no? O sea, si el vector 2 lo dividimos o lo multiplicamos por menos un tercio, pues me genera el vector 1. Pero al final lo que estamos diciendo es que un vector lo podemos generar a partir del otro, ¿sí? Entonces, vamos a ver entonces otro ejemplito. ¿Qué pasa con los siguientes vectores? Tenemos B1 que es 1, 2, 4 y tenemos B2 que es 2, 5, menos 3. Entonces, pues si estos vectores fueran linealmente dependientes, así como el ejemplo anterior, entonces quiere decir que yo puedo multiplicar uno de ellos, ¿sí?, por una constante y debería de obtener el otro vector. No importa dónde pongamos la constante, ¿sí? Si con B1 o B2, al final es lo mismo, como ya vimos anteriormente. Pero si estos fueran linealmente dependientes, entonces esto se cumpliría. En otras palabras, tendríamos una constante por 1, 2, 4, debería de ser igual a 2, 5, menos 3. ¿Sí? Entonces, traduciendo esto pues a un sistemita de ecuaciones, tendríamos C es igual a 2, 2C es igual a 5 y 4C es igual a menos 3. ¿Ok? Díganme ustedes, este sistemita, o sea, estas ecuaciones que estamos poniendo aquí, ¿se pueden resolver? O sea, ¿tiene sentido esto que estamos diciendo? Porque si C es igual a 2, entonces tendríamos 2 por 2 es igual a 5. Pero entonces, pues esta ecuación no se cumple, ¿cierto? Y luego, si C es igual a 2, pues aquí tendríamos 4 por 2 es igual a menos 3. Pero esta ecuación, pues tampoco se cumple. Y podríamos darle otro valor a C, o sea, por ejemplo, si lo despejamos de aquí, pues tendríamos que C es igual a 5 medios. Pero entonces al sustituirlo en la primera ecuación, pues 5 medios no es igual a 2. Entonces, no hay ninguna manera en que esto se cumpla, ¿sí? No hay ningún valor de C para el cual esta expresión sea válida. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que estos vectores son linealmente independientes, porque no hay ninguna manera de que yo pueda generar uno de ellos a partir del otro. ¿Sí se entiende? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Muy bien.
Ahora, cuando tenemos nada más dos vectores que tenemos que comparar, pues es un poco más sencilla la comparación, ¿no? Se puede hacer hasta con ensayo y error, así como en estos dos últimos ejemplos. Pero cuando tenemos más de dos vectores, ya la comparación pues no es tan sencilla. Miren, vamos a ver, o ya no es tan trivial, más bien, no es que no sea sencilla, ya no es trivial. Queremos determinar si estos vectores son linealmente dependientes o independientes. Según la definición de dependencia lineal, yo debería de poder hacer una combinación lineal con estos vectores. Menos 2, 3, más C2, 2 menos 2, 0, más C3, por 0, 1, 7. ¿Sí? Y debería de obtener el vector 0. ¿Sí? Esta es la definición de dependencia lineal. Entonces, si yo puedo encontrar los valores de C1, C2 y C3, que por lo menos uno de ellos sea distinto de 0, decimos que son linealmente dependientes. Pero si la única manera en que esta expresión se cumple es que C1, C2 y C3 sean todos ceros, entonces decimos que son linealmente independientes. Si nosotros formamos aquí el sistema de ecuaciones, pues vamos a tener C1 más 2C2 más 0C3 es igual a 0. Menos 12C1 menos 12C2 más C3 es igual a 0. Y 3C1 más 0C2 más 7C3 es igual a 0. Fíjense entonces, muchachos, que aquí lo que tenemos es un sistema homogéneo. ¿Sí? Y lo podemos resolver, ¿no? Lo podemos resolver utilizando los 1001 métodos que nosotros ya conocemos. Por Gauss-Jordan, incluso por reducción, sustitución, igualación, o hasta si quieren por regla de Kremer, no sé. O sea, al final lo podemos resolver por 500,000 métodos, ¿no? Vamos a recordar la clasificación de los sistemas. Nosotros habíamos dicho que cuando tenemos un sistema homogéneo podemos tener dos tipos de soluciones. Podemos tener un sistema homogéneo con solución trivial. ¿Sí? Cuando teníamos un sistema con solución trivial era porque todas bueno, en este caso son las Cs, ¿no? Pero todas nuestras variables eran igual a 0. A eso se le conocía como solución trivial, ¿sí? Y el otro caso era la solución no trivial. En este caso, pues era como obtener una solución múltiple. ¿Sí? Entonces, eran los dos tipos de soluciones que podíamos obtener. Si ustedes estudiaron la clasificación de los sistemas y cómo determinar si un sistema es consistente, inconsistente, con solución única o con solución múltiple, podemos nosotros determinar el tipo de solución que vamos a obtener calculando el determinante de la matriz de coeficientes. Si el determinante de la matriz de coeficientes es igual a 0, entonces estamos obteniendo una solución múltiple, ¿sí? O sea, una solución no trivial. No trivial. Pero si el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de 0, entonces estamos obteniendo una solución trivial. ¿Sí? En otras palabras, si el determinante de la matriz de coeficientes es igual a 0, mis vectores van a ser linealmente dependientes. Y si el determinante es distinto de 0, entonces los vectores van a ser linealmente independientes. ¿Okay? Esto es importante. Entonces, sin necesidad de tener que resolver este sistema utilizando Gauss, Gauss-Jordan o lo que ustedes quieran, podemos nosotros determinar
si el sistema, o sea, si el conjunto de vectores que nos están dando es linealmente dependiente o independiente. ¿Cómo? Calculando el determinante de la matriz de coeficientes. En este caso, pues nuestra matriz de coeficientes, ¿sí? Sería, la voy a poner aquí abajo. Nuestra matriz de coeficientes A va a ser 1, 2, 0, menos 2, 2, 1 y 3, 0, 7. ¿Ok? Que si se fijan, muchachos, o sea, si se fijan en esta matriz de coeficientes, cada columna, ¿sí? Corresponde a cada vector. ¿Ok? Entonces, pues básicamente tenemos una matriz que está formada o cuyas columnas son los vectores que queremos nosotros analizar. ¿Vale? Y pues, Maestra, y por ejemplo, para hacer la matriz, ¿sí podríamos ir directo de los vectores? O sea, acomodarlos de esa forma. cuando son vectores, sí. Cuando son matrices o polinomios, yo les recomiendo nomás que planteen ahí el sistema para que luego no se vayan a equivocar con los términos, ¿sí? Pero igual se puede pasar directo. Si quieren, ahorita vemos uno con polinomios para que vean cómo quedaría. Pero sí, efectivamente, se puede saltear el plantear el sistema y hacer directamente la matriz sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, pues vamos a calcular el determinante. Vamos a ver qué valor tiene. ¿Sí? Recuerden que habíamos dicho que los determinantes de 3 por 3 los podemos calcular por el método de la estrella o por el método de cofactores. Y a mí me gusta más el de cofactores. Entonces, aquí sería, bueno, 1 por 14 menos 0, menos 2 por menos 14 menos 3, más 0. Entonces nos quedaría 14 menos 3 son menos 17, por menos 2 nos va a dar menos 34. Perdón, 34 positivo. Más 34 y esto va a ser pues 48. ¿Ok? Entonces, fíjense que el determinante que obtuvimos es distinto de 0. ¿Qué quiere decir entonces? Pues quiere decir que los vectores que yo tenía, que eran precisamente 1, menos 2, 3, 2, 2, 0 y 0, 1, 7, estos vectores son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque su determinante fue distinto de 0. Así de sencillo. ¿Qué significa que sean linealmente independientes? Que ninguno de esos tres se puede generar a partir de los otros dos. O sea, yo no puedo multiplicar B1 y B2 por ninguna constante que me vayan a generar B3. ¿Sí se entiende? ¿Dudas? Maestra, yo tengo una duda. ¿El 14 de dónde salió? Algo así. Acuérdese que aquí es, pero lo voy a poner acá como despacito, ¿no? Es 1 por, y luego nos queda el determinante 2, 1, 0, 7, y luego menos 2 por, y nos queda el determinante menos 2, 1, 3, 7, y más 0 por el determinante menos 2, 2, 3, 0. ¿Sí? Entonces aquí sería, pues este por este, bueno, 1 ahí queda, ¿no? Este por este, 14, menos este por este, 0. Menos 2 por este por este, menos 14, menos este por este, 3. Y aquí pues no importa que me dé esto porque lo voy a multiplicar por 0. ¿Sí? Es utilizando el método de cofactores.
¿Sí está claro? Sí, gracias. Muy bien. Ok, vamos entonces a ver otro ejemplo. Queremos determinar si el siguiente conjunto de polinomios es linealmente dependiente o independiente. Tenemos x menos 2x cuadrada, x cuadrada menos 4x y menos 7x más 8x cuadrada. ¿Ok? Entonces, yéndonos así estrictamente con la definición, para poder determinar si son linealmente dependientes o independientes, tenemos que plantear la combinación lineal e igualarla a 0. Entonces tendríamos C1 por el primer polinomio, más C2 por el siguiente polinomio, más C3 por el tercer polinomio. Y esto tendría que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces la idea pues es plantear un sistema de ecuaciones homogéneo y poder determinar qué tipo de solución tiene. Y para hacer los sistemas de ecuaciones pues vamos a igualar, ¿no? ¿Cómo se llama? Válgame, se me fue. Término a término, cuadráticos con cuadráticos, lineales con lineales, ¿no? Entonces primero los cuadráticos, tendríamos este y este. Sería entonces menos 2C1 más C2 más 8C3 es igual a 0. Luego los lineales este y este. Tendríamos 1C1 menos 4C2 menos 7C3 y es igual a 0. Fíjense entonces que aquí, muchachos, no existen los términos independientes, ¿sí? O sea, no tenemos términos que no tengan una X. Entonces, si yo planteo esto como un sistema matricial, vamos a tener menos 2, 1, 8, 0, 1, menos 4, menos 7, 0. Y para hacer este sistema cuadrado, pues puedo rellenar aquí con un tercer renglón de puros ceros, sin resolverlo. ¿Qué tipo de solución tiene este sistema? ¿Qué pasa cuando todo un renglón se hace cero? ¿No tiene solución? No, sí tiene solución. Cuando no tiene solución es que que un lado se hace cero y luego el otro queda con cualquier número, ¿no? Eran soluciones infinitas. Solución múltiple, así es, o infinita, sí. Entonces, este sistema de inicio tiene solución múltiple. ¿Por qué? Pues porque tenemos todo un renglón de ceros. También le podemos decir que es solución múltiple porque tenemos 3 variables, pero únicamente 2 ecuaciones. ¿Sí? Entonces, este sistema de solución múltiple o de solución no trivial, ¿sí? Si nos vamos a las definiciones que dijimos ahorita, ¿qué sucede cuando el sistema tiene una solución no trivial? Pues sucede que los elementos van a ser linealmente dependientes. Entonces, este conjunto de polinomios es un conjunto linealmente dependiente. Quiere decir que sí existe algún número o sea, algún C1, C2 y C3 que multiplicados por cada uno de ellos me genere al otro polinomio. ¿Sí? De alguna manera yo puedo generar cualquiera de estos tres a partir de los otros dos. ¿Sí se entiende? Incluso podemos ver cómo generarlo, ¿no? Y eso sería resolviendo nuestro sistema. Entonces, si nosotros aquí hacemos intercambio de renglones, menos 2, 1, 8, 0, 0, 0, 0, 0, ¿sí? Y luego lo resolvemos ya sea por Gauss o por Gauss-Jordan. Aquí lo voy a meter a una calculadora para ya no perder tiempo en eso, ¿eh?
más centralidad. Okay. Estoy utilizando una, por si la quieren usar, se llama matrixcal.org. Y está muy amigable y la pueden ahí utilizar. Entonces, aquí sería 1 menos 4 menos 7 y 0. Y tendríamos menos 2, 1, 8 y 0. ¿Sí? Entonces, solucionando esto con la magia de las calculadoras, vamos a obtener el siguiente sistema. Bueno, pues la siguiente solución, vamos a tener que x1 es igual a 25 séptimos de x3, x2 es igual a menos 6 séptimos de x3, y x3 pues es igual a t. Entonces, si ponemos todo en términos del parámetro, nos quedaría así. ¿Qué significa esto? Pues significa, muchachos, que dependiendo del valor que nosotros le asignemos a t, pues es la constante. Ay, perdón, aquí le puse x y son 6. Una disculpa. C1, C2, C3, C1, C2, C3. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que t es igual a 1. ¿Sí? Entonces los valores serían, C1 es 25 séptimos, C2 sería menos 6 séptimos y pues C3 es 1, ¿no? Entonces, si yo me voy a la ecuación que había planteado al principio, a esta de aquí, ¿sí? Quiere decir que yo la puedo escribir de esta manera. Vamos a tener 25 séptimos por el primer vector, que era x menos 2x cuadrada, menos 6 séptimos por el segundo vector, más 1 por el tercer vector. Bueno, en este caso eran polinomios, ¿no? Igual a 0. Entonces, si yo reescribo esto, pues yo lo puedo poner de esta forma. 25 séptimos por el primer polinomio, menos 6 séptimos por el segundo polinomio, me debe de dar igual al tercer polinomio. Y a esto se refiere la dependencia lineal. Uno de los polinomios se puede escribir en términos de los otros dos. ¿Sí se entiende? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Muy bien. Bueno. Existe nada más un pequeño teorema que me gustaría que abordáramos para dejar un poquito más claro. Si nosotros tenemos, muchachos, un espacio Rn, nosotros tenemos un espacio Rn, entonces, y un conjunto de vectores, este conjunto puede tener como máximo n elementos. Entonces, el conjunto debe de tener como máximo n elementos que sean linealmente independientes. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si estoy hablando de vectores en el espacio, ¿sí? O sea, vectores en R3, y a mí me dan un conjunto B1,
B2, B3, B4, que tiene 4 elementos, entonces de inicio voy a saber que estos van a ser linealmente dependientes. ¿Por qué? Porque la dimensión, o sea, el tamaño del espacio, pues son 3, o sea, son vectores que tienen X, Y, Z, pero yo estoy obteniendo 4 vectores. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en los polinomios de grado 2, y si me dan a mí, P1, P2, P3, P4, ¿sí? P4, entonces esto va a ser linealmente dependiente. Para los polinomios, como máximo voy a tener n más 1 elementos. Entonces, si aquí el grado de los polinomios es 2, pues yo solamente puedo tener 3. Si me dan un conjunto que tenga más de 3, entonces automáticamente sé que es linealmente dependiente. Y con las matrices, si supongamos que tenemos el espacio de matrices de 2 por 2, y a mí me dan, por ejemplo, la matriz 1, la matriz 2, la matriz 3, la matriz 4 y la matriz 5, entonces automáticamente sé que esto va a ser linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque las matrices, bueno, el espacio de matrices de 2 por 2 como máximo puede tener n por m elementos. Entonces aquí 2 por 2 pues es 4, me paso por 1. ¿Sí? Eso no quiere decir que todos los conjuntos que tengan n elementos van a ser linealmente independientes. O sea, a mí, por ejemplo, otra vez, estamos hablando de los vectores en el espacio y me dan un conjunto con 3 vectores, pues aquí ya tendría yo que demostrar con el determinante o con el sistema de ecuaciones si son linealmente independientes o no. A lo que se refiere este teorema es que si nos pasamos del número máximo de elementos, entonces automáticamente, sin necesidad de demostración, son linealmente dependientes. ¿Sí se entiende? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de polinomios de grado 3, ¿sí? Y yo les doy el siguiente conjunto. X cúbica más 2, X cúbica más X cuadrada, X cúbica menos X más 1 y X cuadrada. Sin necesidad de plantear el sistema. Este conjunto será linealmente independiente o dependiente. Bueno, primero tenemos que ver el grado el tamaño del espacio, ¿no? Que en este caso es el grado de los polinomios, que es 3. Como estamos hablando de los polinomios, entonces su dimensión es 3 más 1, o sea, 4. Entonces, ¿cuántos elementos tengo yo en el conjunto? 1, 2, 3, 4, 5. Es más, bueno, entonces aquí tenemos 5. Como el número de elementos en el conjunto es más grande que el tamaño del espacio, entonces automáticamente son linealmente dependientes, sin necesidad de plantear sistemas de nada. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Muy bien. Voy a detener entonces la grabación.